Okay. Ok. No sé si ustedes lo vieron, me acaba de informar que la reunión está siendo grabada. Bueno, la verdad que algunas personas que estoy viendo las conozco y es un gusto saludarlos. A otros espero conocerlos más y los veo por primera vez, me parece, pero aquí, y la verdad que es un gusto enorme y les doy las gracias y la bienvenida a todos. Hoy, en la reunión de hoy, vamos primero a escuchar, no sé a quién de los dos, si al doctor Pablo Andiñach, al pastor Andiñach, o al presbítero José Carlos Camaño, hablar sobre el tema que nos convoca, que es hermenéutica después de la Shoah. Y después de eso, bueno, vamos a coordinar junto con la doctora Andrea De Vita una conversación entre los participantes. Espero que puedan, no sé si vamos a poder participar todos diciendo las inquietudes que nos despierte lo que nos dirán el doctor Camaño y el doctor Andiñach, porque es un tema no solamente interesante desde lo intelectual, sino que toca emocional y hasta pasionalmente a veces, ¿no? Yo le agrego la palabra una, pero hermenéutica después de la Shoah. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para leer, para interpretar la Biblia? ¿De qué manera se puede interpretar después de un shock tan traumático como fue tanto para judíos como para cristianos, que millones de personas sean asesinadas por el hecho de ser parte del pueblo judío? No voy a hablar más porque quiero escucharlos. Les doy las gracias al doctor Camaño, al doctor Andiñach. ¿Les parece? No sé, empezamos por orden alfabético del apellido. En realidad, por la temática, creo que podría ir primero José Camaño. Porque ya ambos sabemos lo que va a decir el otro porque estuvimos charlando. Estuvimos conversando. Perfecto. Y creo que, muy bien. Que José, José Carlos Camaño. Muchas gracias y lo escuchamos entonces. Les pedimos que, salvo el orador, que permanezcan muteados para evitar... Ustedes díganme si me escuchan bien, porque tengo una señal que es un poco rara y por ahí me corta. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto, adelante. Bien, bueno, gracias. Como siempre, es un gusto compartir estos espacios con todos ustedes, que nos enriquecen intelectualmente, pero sobre todo en la amistad, en el corazón, en la búsqueda compartida de Dios y su misterio. Yo quiero hacer un aporte, especialmente de la cuestión hermenéutica, o del tema hermenéutico para nuestra conversación, que es aquel tercer momento de la hermenéutica del que hablaba Paul Ricoeur, que es el desafío de la recontextualización. O sea, recordemos que Ricoeur nos hablaba de tres grandes momentos, para simplificar, en el proceso hermenéutico: el texto, la distanciación y la recontextualización. O sea, nosotros nos acercamos al texto, en este caso el texto bíblico o un acontecimiento, la Shoah como texto. En algún momento, para interpretar, hay que distanciarse, hay que diferenciarse de ese texto, porque el contexto en el que nosotros estamos interpretando es distinto. Y siempre el peligro cuando nos distanciamos es subestimar el texto. También nos puede pasar con la Shoah y decir, bueno,
el contexto en el que se dio, el mundo en el que se dio, ya no es el nuestro. Ha habido en las últimas décadas intentos de subestimación de la Shoah, hasta de negación. Entonces hay un momento en el que tenemos que hacer una distanciación para valorar el texto y poder recontextualizarlo. Y aquí es donde yo quiero hacer el aporte fundamental, en el plano de la recontextualización. Y por eso el título que yo proponía a mi comunicación es La tragedia de la Shoah como símbolo. O sea, me parece que es importante para poder recontextualizar la Shoah y que siga siendo elocuente, no solo en el mundo donde sensiblemente la cuerda de este genocidio suena más fuerte, que es el mundo del pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Por eso lo primero que me gustaría decir es, ¿qué es un símbolo? ¿Por qué podemos hablar de la Shoah como símbolo? Hay hechos históricos que se vuelven símbolos. ¿Qué significa esto? Lo primero es que de algún modo provocan una transformación epocal. O sea, un hecho histórico como símbolo significa que ese hecho acontecido transforma su tiempo. El tiempo no sigue siendo igual después de ese hecho. La bomba atómica, el hombre llegó a la luna. Los turcos tomaron Constantinopla, ¿verdad? Son hechos históricos, pero son más que hechos históricos. Son ejes epocales. Por eso el primer elemento es que un hecho histórico es símbolo cuando denota una transformación epocal. El segundo elemento, me parece a mí, es que por su magnitud dan un nuevo cauce al pensamiento. Esto significa que son puestas en dudas algunas certezas. O sea, hay acontecimientos que encausan el pensamiento hacia lugares distintos. Certezas que teníamos desaparecen o son hechas trizas. Ya voy a dar algunos ejemplos que me parecen importantes. En este sentido, y en tercer lugar, Paul Ricoeur afirmaba que un símbolo da que pensar y da que pensar, da que pensar. O sea, no solo el símbolo provoca el pensamiento, lo estimula, sino que tiene el contenido para ser pensado. Tiene el contenido para ser pensado. Da que pensar. Hay un famoso artículo sumamente interesante sobre este tema de Juan Carlos Escanone, que mostró el camino de esta relación entre el símbolo y él llamó la práctica de la analogía. Esto significa que un símbolo no solo aporta perspectiva plástica a nuestros lenguajes. Esto quiere decir, la Shoah muestra la tragedia de los totalitarismos. O sea, no solo muestra plásticamente un elemento que sabemos, sino que provoca un nuevo momento en el pensamiento. Estructura nuestro pensamiento de un modo nuevo. Por eso, en cuarto lugar, la constitución simbólica hace que el hecho temporal e histórico lo trascienda. O sea, cuando un acontecimiento se vuelve símbolo, trasciende su tiempo. Se vuelve, nosotros tenemos los textos sagrados, son símbolos a su modo y trascienden su tiempo. O un texto clásico, trascienden su tiempo.
¿Por qué podemos hacer hermenéutica de ellos? Bueno, porque trascienden su tiempo y los podemos recontextualizar en un contexto absolutamente diverso en el que se dieron. Cuando un acontecimiento se vuelve símbolo, trasciende su tiempo, se vuelve siempre lenguaje, siempre enseñanza, siempre advertencia. En el catolicismo latinoamericano y en las iglesias cristianas en general, hemos usado mucho una expresión que es la expresión signo de los tiempos, que es una expresión que tiene su lugar ya en la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, y que hace alusión a un conjunto de hechos conectados que revelan la identidad de un proceso histórico. O sea, conocer un proceso histórico es mirar algunos hechos, no interpreta la historia quien hace una crónica. Hay hechos históricos que nos dan la clave de un proceso y que por tanto se vuelven un aspecto identitario de toda hermenéutica posterior que queramos hacer de procesos análogos. En este sentido, al hablar de la Shoah como símbolo, estoy hablando de una indignante forma de visibilización de sistemas de exterminio. Sistema, ¿qué significa? ¿Por qué digo la palabra sistema? Porque lo que nosotros acá verificamos es un proceso muy trágico en el cual se muestra la profunda herida en la cual actúa a veces la condición humana. Hay deliberación previa, organización, despliegue de medios y ejecución. No es una pura pulsión momentánea, hay un desarrollo de una decisión. Hay un desarrollo de una decisión. En la Biblia estamos llenos de, yo voy a hacer alusión a uno que también es un hecho simbólico. Fíjense, a partir de la amenaza que representa el otro, decido exterminarlo. Pero no es la amenaza del ladrón que entra en mi casa. Yo estoy aquí hablando con ustedes, se abre la puerta, actúo bajo pulsión, le tiro un tiro, lo mato. No. Es la deliberación previa, la organización, la ejecución, llevar adelante. Por eso hablaba de sistema. Uno de los arquetipos literarios de esto es el relato de Caín y Abel. Me parece que allí tenemos otro gran símbolo, y después de ese relato, todo cambia en la interpretación. O sea, podría no haber estado el relato de la caída original en las Sagradas Escrituras. De hecho, en todo caso, en el Primer Testamento no tiene tanto la fuerza que tiene en el Segundo Testamento, especialmente en el pensamiento paulino. Ese relato como tal podría estar ausente. Sin embargo, es un relato símbolo, o como dice Paul Ricoeur, una idea fuerza. Esto significa, Paul Ricoeur llama ideas fuerzas en la hermenéutica aquellas ideas que determinan toda la interpretación. Podrían no haber estado, pero estando, imaginemos por un momento que ese texto del Yavista del capítulo 2 del libro del Génesis no estuviese. Y la interpretación sería totalmente otra. Pero está, es una idea fuerza y orienta toda la interpretación en un sentido distinto. Bueno, lo mismo pasa con la Shoah cuando hablo que es un texto simbólico, o sea, es un hecho histórico de tal envergadura que determina toda posterior interpretación.
No podemos interpretar después como si no existiera. Quiero dar algunos ejemplos para terminar mi propuesta y no excederme demasiado en el tiempo que me dieron, que son propuestas literarias la primera es un notable texto, obra de un dramaturgo argentino, Mauricio Cartún, un texto que después se pasó a una obra de teatro que se llama Terrenal, quizás alguno la ha visto, se daba en el Teatro del Pueblo, ahí en Sáenz Peña, y después en Diagonal Norte, y después se trasladó a otro teatro. Es un diálogo entre tres personajes que son Caín y Abel y el Tatita. Cartún hace una hermenéutica del texto de Génesis. Y ya después de haber consumado el asesinato de su hermano, Caín lo enfrenta al Tatita. Tatita es Dios. Y le dice lo siguiente, Caín: usted, Tatita, siempre mirando, anda siempre mirándonos, y nos dejó pelear tantos años. El Tatita le responde: ¿y quién te dijo que pelear estaba mal, idiota? Pelear es ser par, el bofetón es vida, sin choque no hay chispa, no se mueve sin riña. Y Caín le reprocha: violencia es eso, Tatita. No, infeliz, eso es dialéctica. La miseria no es pelear, la miseria es matar al par. El uno crece de a dos. El dos peleando es armonía, es vuelo. El uno solo crece monstruo, pájaro de un ala sola, como vos te amputaste un ala. Juntos podían ser ángel. Y, mírate, terminaste como una gallina bataraza. El uno es una tragedia, Caín. Creo que el primer aspecto que nos enseña la Shoah para toda interpretación posterior de nuestras experiencias religiosas es esto. Toda pretensión de lo uno, de lo único, es una tragedia. Termina en tragedia. No tiene otra posibilidad de terminar. Podemos pelear, podemos enfrentarnos, podemos dividir nuestros campos para ver cómo seguimos conviviendo, pero la tragedia es matar al otro. Esa frase en el texto de Cartún es extraordinario, porque vuelve como única alternativa de la existencia lo uno, no lo múltiple, no lo distinto. Lo segundo a lo que quiero, el segundo ejemplo que quiero poner, es un texto que es extraordinario, lo pueden leer completo, que es cuando Benedicto XVI visitó el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Y nos advierte acerca de nuestros lenguajes teológicos, de nuestros lenguajes religiosos, que a veces piensan que están llamados a dar respuestas como soluciones y certezas. Paul Ricoeur dice, en un librito hermoso sobre el mal, que Dios le dio una respuesta a Job, pero no le dio una solución. Los amigos de Job, Job mismo en un momento, buscaban una solución a su problema. Dios le dio una respuesta, pero no una solución. Creo que hay una frase allí de Benedicto XVI que es una advertencia al uso utilitario de lo divino, al uso utilitario también de las escrituras, de nuestros textos sagrados. Cito textualmente un momento de la oración de Benedicto XVI en Auschwitz.
solo se puede guardar silencio, un silencio que es un grito hacia Dios. ¿Por qué, Señor, permaneciste callado? ¿Cómo pudiste tolerar esto? Es interesante que un teólogo, al cual los que lo admiran mucho lo admiran por la claridad dogmática, firme de su pensamiento, exhiba un elemento de tanta honestidad creyente, poder arrojar la vida a un Dios al cual le pregunta por qué permaneciste callado. Me acordaba en este momento, ya viejo, Romano Guardini, un gran teólogo ítalo-alemán, sus discípulos le preguntaron cuando él se encontrara con Dios, si él nunca se había preguntado qué le iba a preguntar Dios a él. Y él le dijo, de eso no tengo idea, pero yo tengo un montón de preguntas para hacerle. O sea, me parece que también la Shoah como símbolo nos tiene que invitar a derribar nuestros discursos de certeza. Por último, quiero hacer alusión a una gran teóloga argentino-norteamericana, teóloga metodista, Nancy Bedford, que ha estudiado mucho y estudia mucho y hace trabajo de campo sobre la inmigración latina, vive en Los Ángeles, y creo que la Shoah como símbolo, todo símbolo nos tiene que agudizar la mirada sobre las reediciones de esa experiencia. Y entonces no puede funcionar atravesando toda hermenéutica la Shoah si ella misma no nos abre la mirada sobre lo que Nancy Bedford llama genocidios silenciosos. ¿Cuáles son los genocidios silenciosos? De esto podemos hablar un poco más. Quería simplemente compartir con ustedes estos puntos de reflexión para, si servían, poder abrirnos a la conversación. Muchas gracias. Gracias, José Carlos Camaño. Bueno, prefiero dejar pasar medio minutito también para que sedimenten las palabras, ¿no es cierto? Porque uno necesita un poco de tiempo para que las ideas que recibe vayan haciéndose cuerpo en uno también. Y además no lo veo en pantalla donde está el doctor Andiñach. Ah, ahí está. Estoy, ¿no? Sí, estoy. Sí. Ahora sí. Bueno. Cuando quiera, ¿sí? Adelante, doctor Andiñach. Lo escuchamos a usted y después abrimos un poco a otras personas. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, yo quiero al principio agradecerles la invitación para participar de este diálogo con Camaño y con el grupo de ustedes. Es mi primera participación en este grupo y me alegro mucho de estar aquí y de compartir con ustedes este momento. Por otra parte, el tema es, por supuesto, más que entusiasmante. Y yo le decía que José hablara primero porque él hizo una especie, digamos, de ubicación de la temática en el contexto de nuestra cultura. Yo, que me dedico más a los estudios bíblicos, voy a hablar también brevemente, pero un poco de lo que es la hermenéutica bíblica en este contexto, ¿cierto?
las cosas llegan más lentas a digamos, a la página bíblica, a la hermenéutica bíblica, y los procesos son más lentos. Entonces la Shoah, que sucede allí, la década del 40, en el mundo bíblico impacta en la década del 50, del 60, hay otros cambios también en el cristianismo en esas décadas. Yo diría que hasta ese momento, en la hermenéutica bíblica, desde el punto de vista de las iglesias cristianas, hay muy poca vinculación con el pensamiento judío. Yo diría que casi tangencialmente aparecen en los libros de esa época, libros que algunos han transformado en clásicos y los seguimos leyendo, ¿no? Un autor alemán como von Rath, que publica su teología del Antiguo Testamento ahí por la década del 50, al comienzo, o sea, es escrita durante el periodo, madurada en su cabeza, digamos, durante el periodo de la guerra, etc. Apenas y tangencialmente menciona algunos autores judíos, el pensamiento judío y otras de la época, muy tangencialmente lo aparecen. Yo creo que el impacto de la Shoah y lo que significó todo eso, todo ese fenómeno posterior de reflexión sobre lo que había sucedido y por qué había sucedido, y digamos de la tragedia cultural que significaba, o sea, tomar conciencia de que eso que había sucedido, primero que no era una invención de esas últimas 2 décadas, que teníamos siglos de antisemitismo que alimentó todo eso, pero digamos, tomar conciencia que se había llegado a un punto del cual ya no se podía volver, empieza a impactar en los estudios bíblicos. Yo digo, los estudios bíblicos también son una forma de aproximación a lo social, pero mediada por otras instancias que lo hacen un poco más lento. También del lado, digamos, del judaísmo, comienza allí por lo menos yo lo conozco, puede ser que haya algo antes, pero no sé si mucho antes, por la década del 70 y los 80 empiezan a aparecer trabajos en el campo de la hermenéutica bíblica que aspiran a ser en diálogo con los teólogas cristianos. Eso a la luz, digamos, que como que uno iba a una librería y se encontraba con libros de autores judíos, empieza a suceder a la década del 80. Yo creo que antes no sucedía mucho, era como 2 campos separados, ¿no? Había mucha producción, hoy sabemos que había mucha producción, pero que no se dialogaba. Fue muy importante esto que ustedes, y lamentablemente está en inglés todavía, pero esto que ustedes deben conocer, que es la Jewish Study Bible, que sale primera edición en el año 85, pero es producto de autores, autoras que trabajan en esto, casi 20 años estuvieron trabajando para llegar a esta edición de la Biblia. La Biblia de estudio, es decir, el texto es traducción al inglés, por supuesto, pero lo que interesa acá son las introducciones de las notas, todos los comentarios judíos, porque estamos llenos de Biblias cristianas que hacen ese tipo de notas y comentarios, ¿cierto? Pero esta es la primera que sale hecha por, tiene un comentario judío, por autores judíos, ¿cierto? Y esto es primera edición del año 85, como ustedes saben, todo esto impacta lentamente. Yo la conocí a comienzos de los 90, recién me enteré que existía, ahí por el 92 creo que me enteré que existía y pude comprar una, y la que tengo aquí. Y para comienzos de los 90 aparece una colección de la GPS, Jewish Publication Society, de la Torá. Son 5 tomos de 5 grandes biblistas judíos, Nahum Sarna, Jacob Milgrom y otros que no recuerdo ahora, porque no la tengo en mi casa, estamos en pandemia y no tengo los libros a mano. Y eso aparece a comienzos de la década 90, 92. Y es realmente un impacto. Yo que en ese entonces estaba dando mis primeras armas como profesor, recuerdo empezar a utilizar en mis artículos, en mis trabajos, citas de esta obra, que son 5 autores judíos muy prestigiosos y que nos dan un comentario a la Torá en inglés, o sea que es accesible a todo el mundo, porque los hay en hebreo, por supuesto, pero esto es en inglés, entonces es accesible a un gran sector de la comunidad académica y que podemos empezar a citarlos y a estudiarlos. Y es interesante porque ese comentario, que todavía por supuesto se puede comprar porque se ha transformado en un clásico, estos autores combinan su tradición judía con lo que podríamos llamar la crítica bíblica que se ha dado en el mundo de las teologías cristianas.
¿cierto? Entonces ellos combinan ambas cosas, entonces se puede dialogar con eso. Yo voy a ser muy breve en esto, voy a citar lo que después salió, que es complementario y que algunos autores se repiten, que es esto, que es, a ver si sale ahí, no, está muy, bueno, no se lee, ¿no? Esto es el Nuevo Testamento comentado por autores judíos. Se llama The Jewish Annotated New Testament. Las personas que trabajaron en esto del año, tiene 10 años. Esta yo ya me enteré apenas salía, pan caliente, y lo pude tener. Una persona como Amy Jill Levine, muy conocida en el ambiente, por lo menos en el ambiente nuestro, ¿no? Una autora judía de los Estados Unidos, y otros autores son los que hicieron este Nuevo Testamento comentado exclusivamente por autores judíos. Tiene notas introductorias a los libros. Es tremendamente interesante. Entonces yo digo, eso significó para nosotros una apertura a poder citar, leer, investigar, discutir y citar a estos autores judíos que hasta hace 30 años, o esto les digo, son los últimos 30 años, no teníamos acceso a esa literatura. Por supuesto, yo conocía mucho, yo estudié en la Universidad Hebrea en Jerusalén, en la década de los finales de los 80, o sea que yo sí conocía, pero claro, había que irse hasta allá. No era el mundo tan globalizado como hoy, de uno entra en la computadora y tiene todo en la casa de uno, ¿no? Entonces, yo no sirvo de medida para esto, porque yo los conocía porque estaba allá, pero la inmensa mayoría de los libristas cristianos, digamos, no tenían acceso a este tipo de autores hasta este momento en que salen estas publicaciones. La última que a mí pero hay muchísimo hoy, pero yo todavía no pude leer, pero ya la voy a leer, es la introducción, en inglés, pero lo digo en castellano, la introducción teológica y crítica al Tanaj, que acaba de sacar Marvin Sweeney, uno de los grandes biblistas que actualmente están trabajando, judío, profesor en la Universidad de Claremont, la metodista de Claremont, pero profesor allí, y es uno de los grandes biblistas de nuestro tiempo. Yo tengo varias obras de él, no tengo esa aquí en casa, y una introducción al Tanaj, que él hace, estamos plagados de introducciones al Antiguo Testamento, yo tengo una también por ahí escrita, pero digamos que esto es una introducción al Tanaj, o sea, leída desde la estructura, el pensamiento judío. Es realmente, me estoy imaginando, porque conozco su pensamiento, debe ser algo muy, muy interesante y va a ser muy útil para nosotros. Entonces, todo eso, a ver, yo no voy a decir que eso es consecuencia de la Shoah, pero sí es consecuencia de que en la segunda mitad del siglo XX empezamos a pensar que era importante tener en cuenta qué estaban pensando, qué habían pensado y a lo largo de la historia el judaísmo sobre las escrituras bíblicas. Sigo resumiendo. Hace 10 años me invitan del Seminario Rabínico ahí de Buenos Aires a dar un curso. Le digo al decano de ese entonces, bueno, ¿qué querés que dé? ¿Y por qué no dar los evangelios? Por supuesto, le dije, me encantaría. Y los alumnos son rabinos. Hoy están todos egresados, son mis exalumnos rabinos que andan desparramados por distintas sinagogas de América Latina. Les di un curso sobre evangelios. Me acuerdo que en la presentación les dije, vean, tienen que saber lo siguiente. Los cristianos primero le dijimos al mundo que lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, la Biblia hebraica, el Tanaj, era nuestro. Después le dijimos que el Nuevo Testamento era nuestro también. Y así lo leemos. Y también recuerdo que en ese entonces les dije, el 80% del Nuevo Testamento fue escrito por judíos piadosos. Hoy sabemos que el 100%, hoy pasaron 10 años, y hoy sabemos que el 100% de las páginas del Nuevo Testamento fueron escritas por judíos piadosos, personas que cuando generaba esa fe y esos escritos, consideraban que, porque eran buenos judíos, eran cristianos. Es decir, la separación entre judaísmo claramente como una expresión religiosa del cristianismo como otra expresión religiosa, se produce no menos de 30 o 40 años después que todos los textos del Nuevo Testamento ya están escritos. Es decir, que cuando se escriben, los judíos que escriben eso, no están pensando que están fundando otra religión, ni una iglesia, ni nada por el estilo. Están convencidos de que es la correcta interpretación de su fe judía.
aún los gentiles, porque los gentiles se hacían a la fe de Israel, ¿no? Entonces, eso desapareció en nuestra historia y no lo tuvimos en cuenta. Y hoy empezamos, digo, de hace 30 o 40 años, yo creo que esto es consecuencia de todo esto que venimos diciendo, de una nueva comprensión del judaísmo de parte del cristianismo, después de la Shoah, por supuesto. Empezamos a revisar, desde el punto de vista cristiano, nuestras fuentes judías. Y por eso empezamos a dialogar con ellos y a usar sus libros y a citarlos y a encontrarnos mutuamente, ¿no es cierto? En montones de espacios académicos donde trabajamos, y muchas veces trabajamos juntos. Yo, no en este momento exactamente, pero he trabajado en comisiones de investigación bíblica donde había autores judíos y cristianos y trabajábamos juntos haciendo investigación bíblica. Entonces digo, eso es un nuevo clima de los últimos 20 años, quizá, que ha ido creciendo en términos de hermenéutica bíblica. Hoy ya no se puede hacer un trabajo serio en investigación bíblica, yo trabajo más bien en Biblia hebraica, ¿no? Sin tener en cuenta los autores judíos que trabajan en ese campo. Digamos, si yo veo un libro que no cita autores judíos, ya me imagino que hay un área, una provincia de la investigación bíblica que es desconocida para ese autor. No quiero decir que no sea bueno lo que dice, pero que es como que no se puede leer, investigar en términos de Biblia hebraica o Antiguo Testamento, Tanaj, como nos gusta decirle, sin tener en cuenta la producción importante que hay en el judaísmo en términos académicos y de interpretación y de hermenéutica. Estos títulos o estas Biblias que yo le mencioné son simplemente símbolos de toda una enorme producción que hay, ¿no? Y como yo le decía, Marvin Sweeney, que es uno de los grandes biblistas judíos de este tiempo, enseñó en la Universidad Metodista. Y sus alumnos van a ser pastores metodistas, imagínense ustedes, y de otras denominaciones, por supuesto, también, ¿no? Pero digo, cómo ha cambiado el mundo en ese sentido para bien. Ahora, eso no solo es un gesto de buena voluntad, eso es, en el campo académico, es el reconocimiento de que son hermenéuticas, que son distintas, pero que necesitan conocerse y se alimentan mutuamente. No hacerlo sería realmente perder un espacio enorme de sabiduría bíblica. Y lo digo en términos académicos. Después esto baja, después se traslada y va bajando hacia las comunidades, hacia las sinagogas, a la gente que va, ¿no es cierto?, a la comunidad o a la iglesia, etc. Pero nosotros trabajamos a un nivel, digamos, académico donde no hacerlo sería realmente perder una riqueza y a la vez perder, yo diría, lo que nos interesa a los académicos digamos, es perder nivel académico. Es decir, es como desconocer a un autor que hay que conocerlo y no lo conocemos. Bueno, eso es lo que hace diríamos, la comunidad académica que trabaja en términos de hermenéutica. Hay cosas que sí yo quisiera comentar 2 o 3, esta segunda, los 15 minutos que voy a tomar, digamos, propiamente hermenéutica, que tiene que ver con estas cosas, ¿no? Y que yo ya les digo, lo he compartido porque hemos trabajado juntos en comisiones de investigación bíblica con gente judía, cristiana, y hemos reflexionado juntos sobre esto. Por un lado, tomar conciencia que el Tanaj es una obra inconclusa. Bueno, discúlpenme que me cite, pero en mi libro de El Dios que está, que es Teología del Antiguo Testamento, Teología de la Biblia Hebraica, el final se llama el libro inconcluso, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto del libro inconcluso? Es un texto que no termina, es un texto que queda abierto, que cuando uno lo lee, no solo el final, sino en muchas de sus páginas uno se da cuenta que está abierto a otras cosas. Yo siempre cito esa imagen tan bellísima de Isaías 54, cuando la mujer le dice que es estéril, le dice, tienes que extender las estacas de tu carpa, tienes que hacer más grande tu carpa, porque vas a tener muchos hijos, ¿no? Y ella tiene que salir ahí a extender la carpa. Es una imagen de las tantas imágenes hermosas que tiene el libro de Isaías, ¿no? Esa mujer que tiene que extender la carpa, porque no van a entrar todos sus hijos ahí adentro, de tantos que va a tener, y ahora es estéril, se le está anunciando que algo que va a pasar en el futuro, y que de la cual ella va a ser, digamos, lo va a recibir como una bendición de Dios.
ella no va a poder hacer nada por eso. Va a tener que esperar a que el Señor obre ese milagro que le está diciendo que va a suceder y que tiene que agrandar la casa, porque le va a quedar chica la casa que tiene, la carpa que tiene, ¿no? Entonces, eso es decir, es un libro inconcluso. Esa promesa queda pendiente. Y así muchas otras. Y es un acto que no es un acto humano. Eso futuro, eso que está abierto, no es un acto que dependa de la acción humana, depende de la pura acción de Dios. Eso aparece sucesivamente en los textos proféticos y en la literatura de la Biblia hebraica. Permanentemente aparece eso, sí, ¿no? Nos prepara para algo. Nos prepara para algo. Ahora, después, tenemos el tema del Mesías, pero fíjense que es curioso, el Mesías no es definido con detalles. Y eso es parte de la apertura del texto. Ese Mesías queda abierto. No se dice con precisión cómo va a ser, y no se dice con precisión cómo va a ser, que cuando en el Nuevo Testamento hay alguien que dice yo soy el Mesías, empiezan a discutir, ¿será o no será? Porque no coincide con lo que se esperaba. ¿No es cierto? De modo que de nuevo ahí tenemos un texto abierto, un texto que deja abiertas las puertas para adelante. En el cristianismo, esto que estoy diciendo ahora, a veces se ha interpretado como que, claro, queda abierto porque falta el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que cuando uno lee el Nuevo Testamento se encuentra que también las escrituras del Nuevo Testamento son escrituras abiertas, no son cerradas. No es una obra cerrada que empieza y que termina diciendo acá está todo y se acabó, ya no tengo más nada que hacer. Por eso que es eso que yo digo, que el Tanaj es un texto abierto al futuro y que está preñado, como diciendo, está preñado, entonces algo va a suceder. Bueno, la mujer que está preñada sabe lo que va a suceder, o se lo imagina, pero se ve venir la cosa. No es simplemente decir, claro, falta el Mesías, que es Jesús de Nazaret, etcétera, etcétera, o el Nuevo Testamento como texto. No es eso. Porque el Nuevo Testamento también es un libro abierto, ¿no? Fíjense ustedes que todo lo que significa, en el término de la teología cristiana, la misión de la Iglesia, significa que no está terminada la cosa. Si fuera un texto cerrado, no existiría el concepto de misión que el cristianismo tiene. La Iglesia tiene una misión porque no está terminada. Si estuviera terminado, no hay misión. Simplemente nos quedaríamos, no sé, en un éxtasis, digamos, así, ya está todo hecho y nos quedamos simplemente disfrutando de la vida, porque Dios ya hizo todo y dijo todo lo que tenía que decir. Y sin embargo, cuando uno lee el Nuevo Testamento, también se da cuenta que quedan muchas puertas abiertas hacia adelante. Es decir, que ese concepto del texto abierto, inconcluso, que todavía le queda por hacer, del Tanaj, no es cerrado por el Nuevo Testamento con una lectura muy superficial y yo diría casi mecánica, supondría, o muy fundamentalista de algún grupo, que siempre hay grupos de ese tipo, ¿no? No, el Nuevo Testamento también sigue siendo abierto. Entonces, ahí yo sí siento que el judaísmo y cristianismo, en términos teológicos, son dos expresiones de la fe que miran hacia adelante porque todavía no está todo dicho. En ninguna de las dos expresiones se puede decir que está totalmente dicho. Cuando el cristianismo dice, porque en Cristo está la plenitud de los tiempos, sí, puede ser, como concepto teológico, pero cuando uno analiza la vida de Cristo, el que está leído, el que uno encuentra, el Cristo de las Escrituras, es un Cristo que deja la puerta abierta. Él se va y dice, voy a volver. Entonces no cierra la puerta, no está del todo, digamos, cristalizada esa teología, para ponerlo en términos así, formales. Es una teología que no está del todo cerrada. Es una teología abierta, todavía hay cosas que van a suceder. Y lo mismo uno puede decir, ya lo hemos dicho, del Tanaj, ¿no es cierto? Que cuando uno lee los profetas siempre tiran para adelante una serie de cosas. Porque no solo el tema del Mesías que va a venir, hay muchas otras cosas que quedan abiertas para adelante. Yo a veces he analizado que el mismo Pentateuco, la Torá, que termina sin la tierra, es un detalle, termina con la visión de la tierra, ¿no? De este lado del Jordán, antes de cruzarlo, se ve, ahí está la tierra, ahí está delante, pero no tomamos la tierra nos va después. Y ese después queda fuera de la Torá, y la Torá es el corazón. El libro de Josué es Neviim, es otra cosa. Entonces, esa promesa de la tierra en la Torá queda pendiente.
Es muy interesante eso desde el punto de vista teológico. ¿Por qué la Torá termina ahí y no termina con el libro de Josué? Yo diría, bueno, la promesa se cumple en Josué, ¿no? Pero sin embargo, ¿quién? No sé quién, la tradición, la comunidad allá en los albores, de algún modo interpretó que la Torá tenía que terminar sin la tierra. La tierra queda como promesa. Quizá porque los que vivían en esa época sentían que vivían en la tierra, pero no la poseían del todo. Y que era como una cosa que estaba una promesa abierta. Fíjense que la historia de los pueblos, de la humanidad, todos los pueblos, es que la tierra sigue siendo, la tierra digo en términos físicos, ¿no? Sigue siendo ajena. La inmensa mayoría de la gente no posee tierra. Y la inmensa mayoría de los pueblos no disfruta de su tierra como debería, como Dios manda, digamos, de lo que Dios espera, ¿no? Esa promesa de esa tierra está pendiente. Yo creo que la Torá termina en el Deuteronomio y no Josué. Hubo un intento, ¿no?, de pensar el Hexateuco, ustedes lo saben eso, ¿no? Pero termina el Deuteronomio porque está esa expectativa de una promesa que queda abierta, de una plenitud de tener una tierra que ya no es la tierra física, el territorio, la geografía, sino de un modo de ser, ¿no?, de un pueblo que es en su tierra, que está abierto. Y así por la eternidad. Entonces nos queda pendiente la tierra. Y ya, pues insisto, no me refiero a la geografía, sino me refiero a esa condición de ser humano, de pueblo que vive en plenitud, de manera como Dios quiso que viviera. Y eso queda abierto. Yo creo que la Torá termina ahí por esa razón. Pero es para reflexionar lo que llamamos la teología de la Torá, ¿no? Hasta ahí. Hay mucho para decir sobre eso, ¿no? Dos cosas más quisiera mencionar antes de dejar ya como para que podamos reflexionar juntos también. Yo pienso que es impensable una lectura del Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento, sin la Biblia hebraica. Y digo impensable porque hay quienes lo han pretendido. O sea, hay gente que cree que en el cristianismo, ¿no?, que se puede leer el Nuevo Testamento y que el Antiguo es como, bueno, historias lindas para los niños, ¿no? O sea, les contamos la historia de Noé, del arca, y la historia de Abraham, y la historia de Adán y Eva, ¿no? O sea, y la historia de David, y qué sé yo, y todo son historias para niños. Pero lo que vale es el Nuevo Testamento. Es una tontería total. Sin embargo, hay quienes piensan de esa manera. Yo creo que hemos aprendido en las últimas décadas que no hay escrituras del Segundo Testamento, Nuevo Testamento, como nos guste llamarlo, sin el anterior. Es más, cada página del Nuevo Testamento está de algún modo reflejando cosas que vienen de atrás. Yo le decía hoy a mis estudiantes de la mañana, que cuando a Jesús le preguntan cuáles son los principales mandamientos, él cita dos, ¿no es cierto? Entonces dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Hay millones y millones de cristianos que creen que eso es un invento de Jesús. Que cuando le preguntaron a Jesús, Jesús dijo esos dos mandamientos. Los inventó él. Y ocurre que esos dos mandamientos, por supuesto, están tomados de la Torá. Es decir, Jesús no inventa nada, simplemente cita la Torá. Y hay millones de cristianos que creen que eso es, como es cristiano, bueno, son palabras de Jesús. Él es el que dice que esos son los mandamientos importantes, ¿no? Entonces yo digo, no, tenemos que hacer educación, ¿no?, entre nuestras comunidades. Que cuando Jesús cita, cuando Jesús responde, está respondiendo con la Torá, que son las Escrituras, y que para todo el cristianismo naciente del siglo, digamos, segunda mitad del siglo I, cuando hablan de las Escrituras, hablan de la Biblia hebraica, hablan del Tanaj. No hay otra escritura, no hay Nuevo Testamento, no existe. Hasta el año 120 no hay colección de textos como nosotros conocemos hoy en el Nuevo Testamento. Quiere decir que para esa gente, cuando los cristianos de esa generación dicen las Escrituras, la palabra de Dios y qué sé yo, están diciendo pura y exclusivamente lo que nosotros hoy después llamamos, mal llamado, Antiguo Testamento.
Entonces no se puede leer el nuevo sin tener en cuenta el antiguo, digamos, si no se lo puede leer desconociendo que esas páginas están construidas sobre la base de aquellas. Entonces, que para el cristiano hay una continuidad de las escrituras, ¿no? Y por otro lado, lo segundo que quiero decir, no se puede leer desconociendo a el pueblo de Israel, que es el autor, digamos, es un autor semiótico si se quiere, pero el autor de esas escrituras. Nosotros las hemos heredado. Yo siempre le digo a mis alumnos, vean, los cristianos que tenemos el llamado Antiguo Testamento, Biblia hebraica, etc., la hemos heredado, no la escribimos nosotros. Las hemos heredado y las hemos recibido. Y hubo otros que las cuidaron, porque estos textos, si no se los hubieran cuidado como los cuidaban, se hubieran perdido. ¿No es cierto? Esos escribas que copiaban y copiaban, incluso esos masoretas del siglo VIII, IX, de nuestra era, que se preocuparon por ponerle las vocales para poder leerlo y pronunciarlo bien. Sin ellos, nosotros no tendríamos nada. Nosotros, como cristianos, no produjimos nada. Entonces, ¿cómo podemos desconocer la inteligencia puesta allí y la inteligencia teológica puesta allí de aquellos que nos han legado esos textos? Es una necedad. Ahora, una necedad que duró, no sé, 1500 años o más, probablemente más, hasta hace 100 años, ¿no? 1900 años, ¿no? Donde hemos desconocido y nos hemos apropiado de un texto que no era nuestro. Es nuestro en la medida en que como cristianos somos herederos de una tradición y la asumimos, y es nuestra también, no diciendo que no lo sea, pero nos hemos olvidado que esto lo hemos heredado. Y entonces, aquellos que lo prodigaron, aquellos que lo cuidaron y que nos lo hicieron llegar, tienen algo que decir, no es simplemente el portero que cuida la puerta de la casa, ¿no es cierto? Que la casa no le pertenece. El pueblo de Israel es el que generó eso, lo crió, lo prodigó, lo cuidó, lo preservó, y por eso lo tenemos hoy. Entonces, ¿cómo puedo yo desconocer lo que para ellos significan esas escrituras? Pablo. Sí. ¿Estamos en tiempo ya? Sí, por fin. Bueno, dale. Entonces, termino acá. Sí. Una frase más, nada más. Yo había puesto hasta las 20, ¿no? Simplemente decir, estamos en el buen camino, estamos leyendo juntos, y desde hace ya unas décadas, no es una cosa nueva, pero estamos leyendo juntos y eso es lo que hay que hacer. Y esa hermenéutica está dando frutos maravillosos. Cierro acá, gracias. Gracias, Pablo. José y Pablo, discúlpame. No, está bien, me pasé, por supuesto. Está bien, eso significa que estamos cómodos y entusiasmados. Claro. Antes de dar lugar al comentarios, preguntas y reflexiones, el rabino Marcelo Polakov. Marcelo, te estoy viendo y estás silenciado, ¿cómo te va? No sé si vas a cantar o qué es lo que vas a hacer, pero sé que tenés que retirarte para asistir a un servicio fúnebre. Por eso, con disculpas a los presentes, le vamos a dar la palabra a Marcelo y luego continuamos. Sí, yo agradezco la invitación. La verdad que me quedaría escuchando porque me parecieron las dos presentaciones muy así iluminadoras, pero es como decía Andrea, hoy falleció un señor, un médico muy importante acá de la comunidad judía de Córdoba, lo enterramos a mediodía y ahora en realidad era a las 8, se llama la Shiva, que es el servicio de recordación, por Zoom también, pero va a empezar 8:15, justo me acaban de avisar, yo me iba a despedir sin decir nada. Marcelo me pidió una especie de reacción así pequeña, ¿no? De 3 o 4 minutos sobre lo que escuchamos todos, y a mí me gustaría tomar justo el tema del duelo, en el que tengo que empezar. Ustedes saben que para la tradición judía, el duelo, en realidad, el acompañar a los que están de duelo, lo primero que uno tiene que hacer es silencio. Y me hacía esto un eco
con el silencio que mencionaba José Carlos Camaño al principio, y me hacía un link así de sentido muy fuerte con la palabra Shoah, porque la palabra Shoah, que aparece en el texto bíblico, pero fundamentalmente con el sentido aparece en el capítulo 47 de Isaías, que recién lo nombró Pablo, al profeta. Ahí dice: vendrá sobre ti un mal que no podrás impedir con conjuros, caerá sobre ti una ruina que no podrás evitar con rescate. Y ahora viene el texto que dice: de repente vendrá sobre ti una Shoah que no te imaginas. En hebreo es Betabo alaich pitom Shoah lo te daí. Muchos traducen esta palabra como devastación, pero hay algunos que creemos, yo me incluyo entre ellos, que en realidad tiene más que ver con un huracán. Ustedes dirán, ¿qué importa? ¿No? Porque como son símbolos, justamente porque son símbolos, importan más todavía. Y en realidad algunos creemos que es una palabra onomatopéyica. En hebreo hay muchas palabras onomatopéyicas. Y cuando uno escucha la palabra Shoah, hay quienes sostenemos que es eso, es como un viento que arrasa de golpe, y que uno queda, ¿vieron como cuando viene ese viento y arrasa todo? Después hay un silencio sepulcral. Y la verdad es que la hermenéutica es lo que le pone sentido al silencio. Tal vez ese distanciamiento que nos recordaba Camaño de Paul Ricoeur es ese espacio chiquito que hay entre el suceso en sí del texto o de la Shoah en sí misma y el silencio, pero que después requiere palabras. Yo no estoy de acuerdo cuando Adorno dice: después de la Shoah no se puede escribir poesía. Hay que volver a escribir poesía, pero hay que incluir en esa recontextualización de Paul Ricoeur ese silencio, que también está en la historia de Caín y Abel, del capítulo 4 del Génesis. Yo les quiero leer esto solo, y con esto dejarlos. En el capítulo 4 del Génesis, cuando antes de matar a su hermano, símbolo de todo asesinato en realidad, dice que Caín le dijo a Abel, y no dice qué le dijo, y está mal redactado a propósito en hebreo. Dice, si yo tendría que traducir en castellano, tendría que decir así: y le dijo Caín a Abel cuando estaban en el campo, y Caín lo mató. ¿Y qué le dijo? El texto no lo dice, y eso produce un silencio que en realidad demuestra que no hubo ninguna palabra entre Caín y Abel, y que ese silencio, no el que viene después del duelo, el respetuoso con la víctima para que empiece la conversación la víctima, en este caso los familiares de quien murió, es el silencio que vale la pena. El silencio previo de los vínculos en donde no hay palabras, lo que hacen es producir justamente la tragedia, esa tragedia del uno que termina en tragedia. Caín, y con esto me despido y les pido disculpas que me voy, Caín en hebreo es muy importante conocer por qué le pusieron Caín. Le pusieron Caín por el verbo que utiliza en hebreo Eva cuando le da el nombre, que dice Kaniti ish et Elohim. Ese Kaniti en hebreo, que se lo traduce como adquirí un varón con Dios. Adquirí, quise mucho. En realidad uno adquiere es porque quiere todo. Y el problema de Caín y el problema de los que producen silencios tipo Shoah es justamente porque quieren todo uno, o sea, todo para uno. Cuando hay todo para uno, hay Shoah, hay silencio, y a las víctimas ni a sus deudos se las respeta. Así que hay que ponerle mucha más hermenéutica judía, cristiana, interdialógica a estos silencios tan terribles que se produjeron para cuidar la memoria y para cuidar que, bueno, que las palabras nos acerquen y nos hagan fraternos, y no el silencio que lo único que apunta es al odio. Así que yo les agradezco y me disculpo de corazón que no me puedo quedar. Les mando un abrazo a cada uno y gracias por permitirme participar. Chau, chau. Gracias, Marcelo. Un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias. Sí, Marcelo. Sí, yo lo que estoy viendo es que estamos al comienzo. Estamos al comienzo de esta mesa redonda,
aunque el reloj diga que nos vamos acercando al cierre. Así que yo creo que vamos a tener que, para los que gusten, obviamente, para los que se sientan convocados, claro, esperemos que no del... Lo que vamos a proponer es que por ahí el miércoles que viene les vamos a hacer llegar un flyer con la información para retomar esta conversación. No que la terminamos ahora mismo, pero evidentemente hay muchas cosas. ¿Puedo aportar una breve reacción? Dale. El pastor Andiñach antes explicó de manera muy hermosa qué pasó con las escrituras, que mucho tiempo los cristianos creyeron que eran cristianas, se las apropiaron, y después dijo nuestras escrituras, pero que también son de ustedes, que las heredamos. Y cuando yo lo escuchaba, me vino a la mente una frase que escuché una vez en la película Il postino de Neruda, el cartero de Neruda. Está remando Pablo Neruda con este cartero que le había pedido que escriba poesías para levantarse una señorita que le gustaba, y como él no era poeta, le pidió a Neruda que las escriba para él, ¿no? Y tuvo éxito, funcionó el truco. Y entonces están remando hacia la casa de la señorita esta, y Neruda le pregunta discretamente al cartero, pero una cosa, ¿a vos no te molesta habértela levantado con mis poesías? ¿No te incomoda? Y el postino le responde muy suelto de cuerpo, la poesía no es del que la escribe, es del que la necesita. Claro. Está bien. Entonces, las sagradas escrituras del pueblo judío son judías, sí, y son cristianas, sí. Si las necesitan, sí. Esa es mi... Perdón, es más un eco que me circuló por la mente, pero quería aportarlo, como una reacción a lo que dijo Camaño. Teníamos por acá, ¿está el rabino Ari Stockman todavía? Sí, a ver. No. Pero. Joel, ¿estás Joel. aquí? Bueno, Joel. Pero antes quiero saludar a Sony, que está presente. ¿Cómo está, Sony? Que bueno, como se dijo, la puerta está abierta y tenemos los temas sobre la mesa, así que un ratito de conversación. Los saludo con mucho cariño desde Bolivia, y también quiero decirles que he invitado a una colega de mi universidad, Bernadette Caero, que es doctora en Sagrada Escritura y ha compartido esta instancia con nosotros, y también una amiga de los focolares, Gloria, que es mexicana, que también la he invitado para hacer parte de este momento que me parece que es muy rico. Gracias, Sony. Joel. Escuchamos, Joel. Bueno, yo quería recalcar de que Guillo estaba pidiendo la palabra. Sí, ahora. Después. No, por favor, vos. Los administradores van ordenando. Quédate tranquilo, Joel. Adelante. Adelante. Joel y después Guillo. Sí. Yo no pensaba hablar, pero quería señalar que Guillo estaba con las manitos todo el tiempo. Pero primero quiero recordar a Pablo Andiñach, quizás que cuando estuvo en Jerusalén, quizás sus profesores eran ¿cómo se llama? El profesor Manuel de Bois y el profesor David Flusser, si es que estudiaba esto, ¿verdad? Flusser estaba por allí. Yo trabajé más con Bezalel Porten y con Horowitz. Pero Flusser andaba por ahí dando vueltas. Lo he saludado en la eminencia, claro.
Bueno, acá hago anotaciones. Cuando hablaba del texto abierto, en el judaísmo decimos que la Torá tiene 70 caras. Se la puede ver de distintas formas distintas. Sí. Y en ese sentido también es un texto abierto, pero limitadas a interpretaciones coherentes entre todas las partes, entre todas las caras. Creo que los textos una cuestión, creo que los textos no están incompletos, en el antiguo no del nuevo, están terminados, lo que están incompletos y lo que no son las interpretaciones. Sí. Que no le dan un sentido coherente a todas las interpretaciones. Y en eso tenemos que trabajar. Y creo que en el diálogo teológico judeo-cristiano podemos aportar mucho a esa comprensión total y coherente de los textos. Bueno, y por último, de que la teología, como tiene que ser, tiene que estar relacionada a la realidad histórica. Es decir, lo que determina es la realidad histórica a la interpretación teológica, y no al revés, no porque pensamos que las cosas son así, tenemos que buscarle la vuelta a la historia. Acá hay realidades históricas que tenemos que interpretar teológicamente. Cosa que hoy en día hay mucha dificultad en el diálogo teológico cristiano en ese tema. Por ejemplo, y lo dejo ahí nomás, en otro momento lo tomamos, el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel. Y eso es una realidad histórica y teológica, pero no se le da el sentido teológico que tiene que tener. Inclusive, cuando se exigió o se pidió de que se lo interprete a escritores oficiales de algunas iglesias, no lo hicieron. Hay una reticencia o un problema, porque todavía tenemos el problema de la exclusividad. Los judíos se creen que exclusivamente tienen la verdad y los cristianos también. Y no se dan cuenta que quizás los dos tenemos parte de la razón y tenemos que buscarlo. Bueno, bueno, está bien. Hasta acá no me quería decir eso, por supuesto que muchísimo más, pero bueno, ya que me hicieron hablar, no tenía intención, digo esto nomás, hasta ahí nomás. ¿Quién mejor que vos, que escribiste una obra maravillosa respecto de la reconciliación y los dos caminos? Guillo. Bueno, lo mío es mucho más sencillo, es agradecerles, porque ha sido un privilegio escucharlos con la claridad, al padre Camaño y al doctor Radinac, de verdad que han sido claros. Y lo que sí pienso, y que tal vez puede quedar como algo para pensar, es que la hermenéutica en el texto sagrado, después de la Shoah, tal vez sea un camino que debe recorrer el pueblo israelí, o perdón, la casa de Israel, para ser más concreto, la casa de Israel y también la casa de Israel y la casa de Judá. Ambas debemos caminar en ese sentido. Pero yo le agregaría algo, y que es caminar juntos. Que no sea la interpretación, que no sea el estudio y la hermenéutica de cada uno por su lado, que es lógico se va a dar, sino la investigación conjunta, porque como la economía de la salvación comienza en el Génesis y termina en el Apocalipsis, como bien ha dicho Pablo, nos creemos poseedores de algo que hemos heredado, pero que hemos heredado en una verdadera propuesta de Dios para que eso ocurra. Yo propongo una hermenéutica conjunta, que nos animemos al diálogo teológico interreligioso.
El Papa Francisco se lo dijo personalmente a Joel Benari, que de verdad Joel le decía, la necesidad de hoy es un diálogo, ya no cultural tan solo, ya no de buenas relaciones, sino teológico. Y para eso me parece que es el tiempo de la hermenéutica de la investigación conjunta. Gracias. Gracias, Guillo. Bueno, yo, si me permiten, a lo que dice Guillermo y en función de lo que hemos conversado, recordaba las palabras de un gran maestro, que fue Severino Croato, que siempre hablaba sobre la posibilidad de la relectura fecunda, y yo agrego y conjunta, de nuestros textos sagrados, ¿no? Y entonces eso es la hermenéutica, es que juntos los tenemos que leer, reflexionar, y además gracias a José que trajo a Paul Ricoeur, que efectivamente coloca una metodología, y no solo una metodología, sino un camino a recorrer a través de la hermenéutica, ¿no? Y la recontextualización de nuestros textos fundantes, que deberían ser fecundos, ¿no? Y más en una etapa como la que vivimos hoy, en este nuevo signo de los tiempos, de tantas amenazas y de tanto escombro, de tanta pérdida. ¿Puedo Perdón, yo quiero decir algo. Yo tengo clase decir una ahora, cosa de hoy, Ricoeur? Porque es un personaje señero. Sí, sí, José. Pablo me parece que tenía una urgencia mayor. Sí, no, perdón, lo mío es urgencia porque tengo clase 8:30. Yo me tengo que ir. Perdón, Pablo. Entonces, sí. ustedes pueden seguir, por supuesto, y yo estoy encantadísimo, pero realmente tengo que salir, porque en 10 minutos me van a estar tocando el timbre a mí. Bueno, pero te comprometo por supuesto. a dar continuidad. Sí, sí, por supuesto. Cuando ustedes quieran, en este horario que estamos hoy, yo puedo disponer de este tiempo que dispuse hoy. Así que con todo gusto. Genial, te agradezco. Lo lamento, pero me tengo que ir. Bueno, gracias. Chao. Chao. Sí, José. No, solo esto. Ricoeur era calvinista. Sí. Sobre los textos del Antiguo Testamento, es que interpretando los textos del Primer Testamento, piensa su método, que influyó en toda la hermenéutica cristiana. O sea, y ahora, en el cristianismo de tradición católica no concebimos abordar que es muy extraño, o sea, porque en realidad la tradición calvinista ha sido más bien reacia a este tipo de abordajes. Quiero decir, es un tipo de personaje que ilustra muy bien lo que es una cabeza que da acogida a la diversidad y la riqueza que se provoca cuando eso sucede. Exacto, sí. Guillo. Perdón, estoy confirmando lo que dice el padre Camaño. Lo de la Ricoeur como reformado, de origen reformado. El fruto de la diversidad. Eso estoy confirmando de un modo gustosamente. Nada más, no quiero adelantar. Es todo un desafío pensar juntos, pero no revueltos. Reconociendo las identidades, enriqueciéndonos en las diferencias y hacerlo, digamos, llevar adelante la tarea que significa ese desafío es algo maravilloso. Lo que decía antes el pastor Andiñach sobre lo que está sucediendo en el ámbito académico es una de las indicaciones de por dónde pasa el camino. Pero es un camino que tenemos que recorrer todos, no solamente los que están
estudiando formalmente teología y formándose como pastores, como rabinos, curas, sino que me parece, esto obviamente yo no soy quien para decirle a nadie qué es lo que tiene que hacer, pero yo siento que es necesario que la gente más de a pie, que tenemos interés en la teología, también tenemos necesidad de poder compartir estos espacios para poder aprender a pensar junto con el otro, respetando y valorando que es otro y que viene de una formación diferente y que no tenemos que pensar lo mismo por el hecho de estar pensando juntos. Bueno, perdón, esta reflexión la quería hacer porque para poner por lo menos un poco en contexto mi intención personal al colaborar en este espacio por el que estoy muy agradecido. Lo que estoy viendo es que el tiempo voló hoy y nos quedamos sin escuchar aportes, preguntas, críticas, Sí, pero comentarios. démonos un par de minutos más, Marcelo. ¿Sí? Dale, ok. Si surgiera alguna pregunta, comentario, reflexión. A mí me causó, bueno, gracias por todo, por cada uno, por José Carlos y también por el otro doctor que nos habló, pero aparte de Riquier, que el símbolo da de pensar, a mí me viene mucho de pensar hoy en día a la fenomenología francesa. Ya Jean-Luc Marion pues habla de la afectación de un fenómeno y habla de un hecho histórico como de un fenómeno, dice él, doblemente saturado, que satura nuestros sentidos y por lo tanto al saturarnos nos afecta. Esta afectación es a la que a mí me toca profundamente cuando oigo hablar de la Shoah y la siento sagrada. Y desde lo que me dice Jean-Luc Marion, siento que esa afectación que afecta a mis sentidos y que me desborda porque un hecho histórico, dice Marion, tiene múltiples interpretaciones, es la que nos tiene que llevar juntos a pues hacer una relectura del Primer Testamento y del Segundo Testamento a la luz de esta afectación, porque es una hermenéutica pues nueva. Yo concuerdo con lo que dijeron que quizás el Primer Testamento y el Segundo son una obra inconclusa. En cambio, Joel nos decía, yo creo que son textos completos, pero lo inconcluso es nuestra interpretación. Creo que hay de las dos partes. Por un lado, siento que el Primer Testamento y el Segundo nos dejan un horizonte abierto, un horizonte de comprensión, diría yo, desde donde te pones, un horizonte de comprensión abierto. Y que un fenómeno histórico como puede ser la Shoah es una afectación profunda que nos tiene que llevar a una relectura, pero una relectura, como decía Marcelo, juntos, quizás con interpretaciones y perspectivas distintas, pero que nos da una riqueza de una belleza nueva. Y es por eso que hoy me he querido unir, no obstante todo el trabajo, a este momento, porque me parecía de gran riqueza. Y yo siento que esto de Jean-Luc Marion, de afectación en la hermenéutica, me toca profundamente. Gracias. Gracias, Sony. Muchas gracias. Bueno. Podemos ir despidiéndonos, no sin antes pedirle al presidente de la Fundación Shalom, que está allí, en mi pantalla, en el medio arriba, a Paul, si quiere, ¿cómo estás, Paul? Si quiere, por favor, bueno, hacerle unas palabras de despedida. Sí. Alguna reflexión. Estoy realmente un tanto sorprendido y anonadado por la profundidad de estas reflexiones que hemos escuchado.
querría agregar un par de componentes. Existe un cierto paralelismo entre el fenómeno que describió el doctor Andiñach en el sentido de la interpenetración de la exégesis judía y cristiana respecto de las escrituras, que se desarrolló a partir de los años 60 y sobre todo adquirió mucho más énfasis e ímpetu desde los 80. Fíjense que pasó lo mismo con los estudios de la Shoah. Yo recuerdo muy claramente, era adolescente en esa época, cómo hasta los años 60 aún los propios salvados de la Shoah, los propios rescatados, no hablaban de lo que había pasado. Se comenzó a hablar más o menos al mismo tiempo que comenzó este proceso de interpenetración en la exégesis. Si hay una relación de causa-efecto o no la hay, eso lo podrán definir ustedes, yo no lo sé. Quizá haya alguna relación entre una cosa y la otra. Quizá la conciencia de lo terrible de la Shoah también llamó a un reconocimiento recíproco en esta esfera, en la esfera de la exégesis bíblica. Un segundo punto es el tema de los genocidios silenciosos, porque me temo que no todo genocidio es un símbolo. Son cosas diferentes. La Shoah es un símbolo. Yo conozco 2 genocidios que se han convertido en símbolos. Uno es la Shoah y otro es el genocidio armenio. No es un símbolo el genocidio de Darfur. O lo sucedido en algunos países de África, donde de pronto en 8 meses hubo 1 millón de muertos y era un genocidio. No es un símbolo lo que pasó en Camboya, donde Pol Pot sacrificó la 1/3 parte de la población de Camboya. Sí es un símbolo la Shoah y sí es un símbolo el caso de los armenios. Y evidentemente no toda Shoah, no todo genocidio asume el carácter de símbolo. Me vienen a la memoria un caso clásico de la historia judía, que son las matanzas de 1648 y 1649 por el atamán Bogdan Khmelnytsky en Ucrania. No son un símbolo, son matanzas. Y una palabra más, una última palabra respecto de mi propia posición frente a la Shoah como fenómeno, digamos fenomenológicamente. Yo guardo silencio. Quizá porque con Romano Guardini tengo muchas preguntas para hacerle a Dios sobre este punto. Y a mí me viene a la memoria, y con eso cierro, aquel versículo bíblico. Lo berra Adonai el abekol mamad acá. El Señor no está en el sonido, en el ruido, sino en un silencio finito. De acá finito admite más de una interpretación la palabra finito, por supuesto. Lo berra Adonai el abekol mamad acá. El Supremo Hacedor está en el silencio, y frente a un fenómeno como la Shoah, guardemos silencio respetuosamente. Muchas gracias a todos. Bueno, en silencio entonces nos despedimos, agradeciéndole nuevamente a José su exposición, a Pablo y a todos, gracias a todos, y sigámosla, que creo que vale la pena, ¿no? Hagamos el esfuerzo de recorrer el camino juntos. Buenas noches. Buenas noches.